En Just Coaching nos apasiona la comunicación y el desarrollo personal en todas sus formas. Por eso, hoy hablaremos con un profesional que ayuda a las personas a encontrar su propia voz. Jon Del Bas. Por fin te oigo tocar el cello. Pues mira, por extrañas circunstancias ha llegado el cello aquí y me encanta que haya llegado porque cuando yo hago una similitud entre el instrumento humano y otro, siempre escojo el violonchelo. Es un instrumento que yo me compré cuando dejé a mi maestro. Decidí que él iba a ser mi maestro ahora. Me cogí un cello porque es el que más se asemeja a la voz humana. Tanto a nivel geométrico como el sonido también. Es un cuerpo. Bien, muchas gracias, Jon, por habernos recibido, Un placer. por compartir con nosotros este rato, todo lo que tú sabes, lo que conoces. Tú te dedicas a trabajar con la voz. Exacto. ¿Cómo se llama tu método? Yo a mi método le llamo aliento y voz, aunque esta es la versión corta. Me gustaría más llamarle silencio, aliento y voz. Creo que es mucho más coherente. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste, es un trabajo que el objetivo que tiene es liberar la voz de la persona. Y como causa o consecuencia se liberan otras cosas. ¿Y cómo llegaste a interesarte por esto? Pues recuerdo, yo tuve una época de actor y tuve una profesora muy buena de técnica vocal en la escuela que me dijo si quería estudiar con ella todo lo que es el trabajo técnico vocal. A mí me encantó la propuesta y cuando llevábamos un tiempo estudiando apareció un maestro, apareció un señor que se llama Serge Wilfar, apareció en una contra de la vanguardia. Entonces fuimos a verlo, una charla que hizo en la Universidad de Barcelona y nos encantó. Y a partir de ahí ya nos enganchamos con él y yo estuve con él 7 añitos. Y así fue como empecé a estudiar esto. Yo te conocí en el 2014. En el 2014, sí. Que vine recomendado por Silvia, que es mi mujer y es mi compañera de trabajo en Just Coaching. Sí. Desde entonces, por lo que yo sé, siempre has estado haciendo cursos en Barcelona, en Ibiza, en París. En Mallorca también. Sí, y ahora posiblemente en Portugal. Vaya. Y va viniendo gente, siempre gente nueva. Sí, yo siempre he tenido gente. Yo empecé esto con 4 amigos y a partir de esos 4 amigos siempre ha ido llegando gente. Al principio eran los amigos, luego fueron los amigos de los amigos y ahora ya creo que el círculo queda lejos, ¿no? El primero, porque viene gente de muchos lados que no tengo conexión. Sí, eso es curioso porque a día de hoy se dice que si no tienes una buena página web, si no sales de los primeros en Google, si no tienes redes sociales, es como si no existieras. Sí, yo es que discrepo mucho de eso, porque cuando yo empecé mi trabajo, puse un ojo, ¿no? en todo lo que es el marketing y en presentarlo en redes sociales, pero me daba cuenta que mucha gente que hacía lo mismo ponía mucha energía y mucho tiempo en eso. Entonces yo dije, pues en lugar de poner la energía y mi tiempo en eso, voy a poner en el perfeccionamiento del trabajo que yo quiero dar en mí mismo. Entonces, yo siempre he sido una persona que he dicho, bueno, si algo funciona, algo te gusta y algo viene vocacional, la gente va a venir. Y a mí siempre me gustó mucho el sistema este de boca a oreja, ¿no? De que las cosas fluyen así. Y he tenido la suerte de que ha ido así. De momento a mí no me ha faltado nunca ni trabajo ni gente. Y precisamente viene mucha gente a tus cursos y ya te van conociendo.
ahora que podrías relajarte y seguir impartiendo tu trabajo a personas que vienen a recibirlo sin más, has decidido comenzar a formar a personas para que hagan lo mismo que tú. Sí, sí. Yo he decidido formar a gente por varias razones. La primera es porque creo que este trabajo, y a mí me está pasando de que me está llegando mucha demanda. Entonces, claro, hoy por hoy lo estoy ofreciendo yo. Entonces, lo que quiero es que haya más gente que se dedique para toda esta demanda que a mí me viene, que yo no puedo atender, pueda ser atendida por otras personas. Este es el principal objetivo. Y el segundo objetivo es que muchas veces en mis cursos suelen estar siempre llenos. Entonces, el abrir una formación le pone a la persona que entra en que va a tener 2 años y medio, 3 años, en que va a tener su plaza, ¿no? Asegurada. Y lo hago principalmente por estos dos motivos, y tenía ganas de formar a gente porque a mí me invita a hacer otro salto más de calidad en mi trabajo, creo. Estas serían las razones. Y sobre el método, sobre este método que llamas respiración, aliento y voz. Le llamo aliento y voz, y luego me gustaría, es muy largo, no queda muy bien para el marketing. Silencio, aliento y voz, me gusta. Pues, Y llamarle método, yo le llamo método, pero no es una palabra que últimamente me agrade. ¿Qué palabra te gustaría entonces? Yo le llamaría simplemente silencio, aliento y voz, sin poner técnica ni método. Porque a través de la experiencia me doy cuenta de que no, esto de las técnicas y los métodos, yo no empiezo a dejar de creer un poco en eso. Igualmente estamos en el mundo de la palabra. Quiero decir que las palabras siempre para uno quieren decir una cosa y para otro otra, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el título así, desnudo, de técnica y de método, porque al final creo que de lo que se trata es de ir a un sistema natural que ya existe. Entonces, para mí, tiene que ver más que en construir algo, es dejar de hacer. Entonces, para mí, método y técnica tiene que ver con la acción. Y yo creo que no, que se trata de no hacer. Bueno, suena difícil a día de hoy. Lo sé. Porque en general en lo que estamos orientados es a hacer. A Sí. hacer muchas cosas y cuantas más mejor. Sí, sí. Yo, claro, mi experiencia de vida, yo siempre he sido un tío con mucha voluntad. Cuando me ha gustado algo, he puesto todo mi hacer y mi energía en ello. Y quizá, porque yo he tenido, quizá de naturaleza o por neurosis o por carácter, vete tú a saber, como un exceso de voluntad. Entonces a mí la experiencia me está informando de que cuando dejo de hacer, lo que quiero, lo que viene de mi alma, lo que viene de dentro, surge. Cuando yo me aparto, lo que estoy buscando surge. Entonces mi forma de hablar siempre es en la no acción. Olvidarse de que es uno el que tiene que hacer. Yo creo que más que uno tiene que hacer, uno deja venir. Eso igual lo entienden mejor. Bien, ¿le llamas aliento y voz? O silencio, aliento y voz. Sí, Sin embargo, muchas veces comentas que se busca armonizar la voz o encontrar la voz genuina, sí, pero que esa voz en realidad surge del silencio. totalmente. Sí. Y yo creo que esto va con la voluntad. Cuando tú entras en silencio, aparece otra voluntad, que es una voluntad
más que hacedora de dejar venir. Entonces, claro, cuando uno entra en el silencio, entra en la fuente. Y para mí todo viene de la fuente, entonces hay que dejar venir de esa fuente. Si yo estoy ocupado en la acción, no estoy prestando atención al silencio. Y yo creo que es desde el silencio desde donde surge todo y desde donde surgen las acciones que son justas. Cuando tu mente entra en silencio, cuando tu mente se acalla, ahí aparece la acción armónica. Entonces, mi trabajo con la voz consiste en poner eso a prueba. Que cuando uno está en su eje y está en silencio, simplemente poniendo la intención, la acción surge. ¿No? Tú hablabas de armonizar la voz. Y yo separo, por un lado, lo que yo trato de hacer es construir a través de la voz propia. Y en esa construcción, luego busco la armonización en esa construcción. Serían para mí como dos partes diferentes. ¿Y cómo se Pero el hace silencio esto? es lo más importante. Paco de Lucía, por ejemplo, hablaba de esto, ¿no? Él dice, yo toco todo y ahora donde está puesto mi oído es cuando no está sonando nada, cuando toco. O sea, la importancia que él le da al silencio. ¿No? Dicen muchos que la música es lo que ocurre entre un silencio y el otro. Entonces ahí, para mí el silencio es el lugar de gravedad, es el lugar de casa. Es a lo que le doy más importancia yo. Mira, ahora que has dicho esto, me he acordado de una frase que a veces les decimos a los alumnos del curso de hablar en público, que es que el silencio es lo que le da sentido a las palabras. Totalmente. Sí, recuerdo, tenía un profesor en la escuela, que él éramos una clase de 30 adolescentes y claro, todos hablábamos mucho y gritábamos mucho y recuerdo que dijo una frase que a mí me impactó, que tiene que ver, es muy parecida a la que tú has dicho. Él dijo, solo las palabras tienen importancia cuando son más importantes que el silencio, ¿no? Y esa frase me entró muchísimo, aunque no la pude practicar hasta el cabo de 10 años. Sí. Pero yo creo que sí, que el silencio es lo más importante. Hay mucho ruido alrededor. ¿Y cómo puede este método, que no le llamamos método? Puedes llamarle ¿Cómo método. puede? Sí, tranquilo. ¿Cómo? Claro, una persona que oiga esto se preguntará, vale, ¿cómo la respiración, cómo el silencio influye luego en la voz? Claro, cuando yo hablo de un silencio, no hablo de un silencio vacío. Cuando hablo de un silencio, es de acallar la mente. Yo creo que la mente se puede acallar cuando uno está en contacto con su aliento vital. Cuando uno está... ¿Y qué te lleva a tu aliento vital? Siempre es la respiración. Es la puerta de entrada hacia tu vitalidad, hacia esa energía. Sin silencio esto no es posible. No es posible empezar ese viaje. De ahí a la importancia que yo le doy a la meditación. La meditación consiste en entrar en silencio. Entonces yo creo que para la acción, cuanto más entremos en ese silencio, mejor va a ir la acción. Porque es ese silencio desde donde todo surge y también es el apoyo. Es el lugar donde uno se apoya en ese silencio. Si mi mente está muy inquieta y diciéndome muchas cosas, toda mi energía está ahí. Cuando yo entro en silencio, mi energía sale del mental y viene al cuerpo. Entonces la mente también, no solo viene una acción justa, sino que viene la mente justa y vienen también los pensamientos justos desde ese silencio. Yo creo que si no hay ese silencio, no es posible. No es posible respirar sin ese silencio.
no es posible respirar bien, respirar de una forma vital. Es a lo que yo más importancia le doy. Si yo no veo ese silencio en la persona de entrada, no puedo hacerle trabajar su voz, porque hay mucho ruido en su mente. Y para trabajar su voz, has hablado de cuerpo, has hablado de apoyo. ¿Cómo el cuerpo influye? ¿Cómo el apoyo? Sé que en los cursos nos propones incluso algunas posiciones para que la persona pueda desde ahí respirar de otra manera, quizás. Claro, yo lo que hago al principio siempre es intentar revertir una situación a nivel física, a nivel respiratorio y a nivel energética también. Yo me fijo en la persona y trato de ver y observar su comportamiento. En cuanto veo todas las cerrazones, todo lo que cierra, ¿no?, en esa persona, lo que hago es tratar de hacer caer una verticalidad hecha a través de tensiones. Y de ahí tiro de este tipo de ejercicios que tú dices. Lo que hago es siempre trato de llevar a la persona a un lugar opuesto hacia donde va su energía y hacia dónde van sus cadenas musculares. Entonces, cuando la pongo a la persona en el opuesto, llega un momento en que la persona cae. A veces no literalmente, no es que caiga físicamente, pero siempre busco una caída. Yo veo que el estrés, los traumas, la neurosis, lo que hace es mantener un centro de gravedad alto. Las personas que yo veo cada día suelen tener toda la energía por encima del diafragma. Entonces yo lo que hago es hacer caer esa construcción que mantiene la energía encima del diafragma, para que esa energía vuelva a su centro natural, que es el centro vientre. Tiene muchos nombres como Jara, el Tantiem. Y cuando veo que eso está empezando a bascular hasta este centro vientre, empiezo a construir a la persona a través de su voz. Pero nunca desde un lugar que se opone a la gravedad y se opone al silencio. Yo creo que ese centro de gravedad que sube se opone a la vida. Hablabas de que cuando ves la basculación, Sí. entonces eres consciente de que el trabajo está haciendo su efecto. Claro, cuando veo que ese centro energético bascula, veo cómo la persona entra dentro de sí misma. De ahí a la importancia del silencio. Sin silencio no se puede entrar dentro. Entonces, cuando veo que ese centro empieza a soltarse y empieza a bascular, ahí empiezo a trabajar la voz de la persona. ¿En qué más te fijas? Bueno, lo que me fijo principalmente es de si la persona quiere hacerlo o no. Eso es lo más importante. Porque si yo no tengo... Una cosa es que venga a tu curso, ¿vale? Ahí ya hay una información que te dice esta persona quiere hacer mi trabajo. Lo que pasa es que la persona que viene a un trabajo experiencial no sabe muy bien qué va a suceder. Entonces, claro, muchas personas cuando ven mi forma de trabajar, hay mucha gente que quizá no quiere pasar por ahí. Entonces es algo que tengo que ver, porque si hay muchas personas que no te dicen que no quieren ir, ¿eh? No te lo dicen muchas personas de forma verbal, pero es algo que tú tienes que saber ver, porque si tú no tienes la licencia y la entrega plena de esa persona, creo que trabajar algo así no es conveniente. Eso es lo primero que me fijo. Y para eso lo importante es tener esa psicología con la persona. Saber llevar a las personas hacia ese sitio de inmersión. Cuando tú tienes ese consentimiento, yo me fijo básicamente en su mecánica corporal, en si la persona respira. Esta para mí sería la segunda. Observar si la persona respira o no. Y una vez observado eso, ver en el cuerpo
y a nivel energético, ¿qué le impide a esa persona respirar? Y muchas veces es solo una situación de una serie de cadenas musculares que están cerradas. Entonces tú le invitas a la persona a hacer un ejercicio para colocarse en un lugar opuesto donde estas cadenas musculares puedan extenderse o, según en qué momento, acortarse. O sea que habría, por un lado, esa entrada psicológica, por otro lado habría el hecho de si la persona respira o no, y por otro lado, poner al cuerpo en un buen eje. Y a veces esto se hace a la vez, a veces se hace por partes. Ahí yo no tengo una forma sistematizada de trabajar. Yo me dejo guiar mucho por mi intuición. Me dejo guiar mucho por mi intuición porque conozco cada vez más la mecánica. Yo creo que la intuición sola, en este tipo de trabajos, sin la comprensión de la mecánica no es suficiente la intuición. Hay que dejarse guiar por ahí, pero hay que conocer, hay que tener conocimiento de qué está ocurriendo dentro a nivel mecánico. Y cada vez le doy más importancia a esta mecánica. Yo he tenido un bebé hace poco, he tenido un hijo que se llama Axel. Y él me está enseñando mucho, porque cuando tú tienes un bebé donde el carácter no está formado, la mecánica es transparente. Y yo siempre le digo a las personas que lo que trato es de llevarles a un lugar, de llevarles otra vez a la mecánica del bebé que fueron y a ese lugar energético, incluso también corporal del bebé. Yo lo que invito es a un viaje a la inversa de cómo uno se ha construido. Mi hijo tiene muy buena voz, no tiene problemas respiratorios. Bien. A mí particularmente me llamó la atención el cambio de voz que se produce después del trabajo que tú haces. Y también que esa voz más calmada, más tranquila o más templada, incluso se transmite. Sí. Alguna vez me lo han dicho, que, ostras, que con la voz se transmite mucha calma. ¿Es este el motivo por el que vienen tus alumnos? Es que motivos por los que vienen hay un montón. Hay mucha gente, la mayoría de gente que me viene es porque les han dicho que el trabajo gusta. O sea, gente que viene porque me dice, no, es que vino una persona que conozco y me ha dicho que tenía que venir, que le flipó. Esto, básicamente tengo esta gente. Luego gente que quiera mejorar su voz, de entrada no me llegan así. Sí que viene mucha gente que tiene algún tipo de patología vocal o que de golpe se dan cuenta de que una vez perdieron la voz y no han recuperado ese lugar vital vocal, ¿no? Luego viene mucha gente por curiosidad. Yo les llamo turistas, alguno deja de ser turista en algún momento y hay gente que viene no por mejorar la voz, sino porque en su vida se sienten con depresión, por ejemplo. O están ahí en un punto de inflexión y les dicen, hostia, este trabajo igual te lleva a una experiencia donde tu psique de golpe cambia algo. Yo creo que tú lo has vivido. Cuando esa voz surge, el impacto psíquico que hay es fuerte. Yo creo que cuando la voz cambia, vienen informaciones. Yo creo que uno no está en el mundo sin voz. Si uno no tiene voz, no está en el mundo. Creo que el tener voz es estar, es también estar en la vida. Porque para mí el que tiene voz es aquel que respira bien. Y el que respira bien es el que está en la vida. Yo siempre verás que en mis cursos siempre digo que mínimo hay dos en cada persona, ¿no? Cuando hago trabajar la voz, hay uno que frena una respiración y una voz y otro que va.
Entonces yo lo que hago es apostar por el que va. Y a la misma vez teniendo compasión por el que frena. Así de forma resumida, Sí. para alguien que no sepa qué es lo que haces y nunca haya visto en tu trabajo, ¿en qué consistiría? Bueno, el trabajo consiste en, a través de la voz propia, atravesar tensiones, tanto físicas como psíquicas. Una vez se atraviesan esas tensiones, la persona está mucho más relajada y como consecuencia aparece una voz mucho más profunda, mucho más grande y con muy poco esfuerzo. Te diría que sin esfuerzo. Eso sería el resumen más básico. Por ejemplo, a nosotros en los cursos que hacemos de hablar en público, cuando alguien nos pide algo con relación a su voz, nos suele pedir que o que le tiembla la voz, Sí. o que habla con voz muy bajita y no sabe, no puede subirla, el volumen, o que no vocaliza, o que se queda sin aire, sin respiración, se queda como se ahoga. Este tipo de problemas son los que a ti te transmiten los alumnos cuando vienen. Sí, sí. Para mí son estos tipos de problemas. Esto es un instrumento. Y no sabemos la mayoría cómo funciona. Entonces, claro, cuando nos ponemos a hablar, no solo es un instrumento para cantar, el habla también es parte de la música de uno, ¿no? Entonces, si una persona no sabe cómo funciona su instrumento, no tiene dominio sobre él. Entonces, eso es como intentar tocar la trompeta delante de un público sin saber tocar la trompeta. Yo creo que básicamente el problema es que la gente no respira. Creo que cuando uno respira bien, habla, canta bien y se comunica bien. Y las ideas que quiere hacer llegar, llegan. Yo hablo mucho de la importancia de la respiración porque te lleva al aliento. Y tú antes me has hablado de, hostia, me dicen que mi voz transmite calma, ¿no? Mi voz transmite. Y yo creo que la transmisión no tiene que ver con las palabras que tú usas en el mensaje, sino que tiene que ver con el aliento donde van viajando esas palabras y es a través del aliento donde las palabras llegan y se transmiten, no de ordenador a ordenador, sino a un lugar más profundo. Esto me recuerda cuando algunas veces decimos que cuando alguien quiere emocionar, la emoción se transmite de corazón a corazón. Sí. No puedes emocionar de mente a mente. No. Pero lo intentamos, a veces no nos damos cuenta y como que queremos convencer al otro de que lo que le decimos está muy bien. Sí. Y lo intentamos desde la mente, no Sí. desde el corazón. Sí. Claro, cuando tú estás respirando y contactas con ese aliento pasa, te atraviesa y como consecuencia te atraviesa el corazón también. Entonces, la comunicación que llega es mucho más auténtica. En canto se habla mucho del fiato, ¿no? El fiato es cuando una persona puede cantar una frase muy larga sin tener que respirar rápido. O cuando tú puedes hablar y hablar como puede hacer un buen actor, decir una frase muy larga sin tener que respirar cada 2 por 3, ¿no? Hacer respiraciones cortas para acabar un mensaje. El otro día miré qué quería decir fiato y en muchos países tiene que ver con empatía en la comunicación. Ah. Cuando uno está en su aliento, la comunicación se vuelve empática. Cuando tú no estás desde ese aliento comunicándote, para mí es de ordenador a ordenador, ¿no? Que también está bien para muchas cosas. Sí. Ahora, has hablado de cantantes, de actores.
Y en tu trabajo, lo que haces es para actores, para cantantes o cualquier persona puede venir. ¿Hay alguna restricción? No, es un trabajo para todo el mundo. No es un trabajo de canto. Es un trabajo que para mí es pre al canto, ¿no? De hecho, los cantantes que me vienen porque tienen problemas. La mayoría. Rara vez me viene un cantante que canta bien y no tiene problemas. Y actores me suelen venir también bastante, pero es un trabajo vocal. ¿Qué quiero decir esto? Que no es exclusivo para actuar ni para cantar, sino que creo yo que el que logra liberar su voz se siente muy bien. Entonces creo que cantar es algo para todo el mundo. Otra cosa es ser cantante o ser actor, ¿eh? Pero cantar creo que es algo natural en todo el mundo. Y es ahí donde yo voy. Porque creo que cuando uno logra expresarse desde su voz, respira bien, ¿no? Cuando tú cantas o hablas bien, respiras bien. Cuando tú respiras bien, hablas y cantas bien. Y a mí lo que me interesa es ese círculo de la salud respiratoria de la persona por encima de todo. Si yo respiro bien, estoy a gusto dentro de mi cuerpo. Si estoy a gusto dentro de mi cuerpo, también estoy a gusto fuera, ¿no? Esto es para mí lo más importante. Y como nadie respira bien, pues es un trabajo para todo el mundo. ¿Y qué quiere decir que no se respira bien? Como te decía antes, yo tengo un hijo, ¿no? Ahora tiene 1 año y medio y yo veo su mecánica, veo lo bien que respira. Me está enseñando muchísimo. Mi maestro siempre lo explicaba de esta forma. Cuando un bebé viene al mundo, es una bola energética, es un vientre todo el bebé. Y cuando el bebé empieza a tener los primeros meses, uno puede observar cómo ese centro vientre empieza a subir a nivel clavicular, que es cuando el bebé empieza a desarrollar lo que va a ser su parte afectiva o emocional. Y cuando el bebé tiene 7 años, ya no es un bebé, es un niño, tiene 7, 8 años, este centro de gravedad, curiosamente en Francia, la edad de 7, 8 años se llama la edad de la razón, porque este centro de gravedad sigue tirando hacia arriba, haciendo evolucionar un intelectual, un mental. ¿Qué pasa? Que llega la adolescencia. Y en la adolescencia todo ha quedado al revés. Toda esa energía ha tirado hacia arriba y el adolescente lo lleva todo ahí arriba, ¿no? Entonces, yo creo que no hay en nuestra sociedad algún tipo de acción o ritual, o como quieras tú llamarlo, ¿no? Un ritual de paso, algo iniciático, que te vuelva a llevar a casa después de ese viaje, una vez salido de la adolescencia, ¿no? Entonces yo lo que observo en la gente es que toda esta energía ha quedado por encima, a nivel encima del diafragma, ¿no? Esto lo que sucede al final es que el diafragma queda bloqueado y eso lleva a toda una serie de tensiones que construyen nuestro personaje social. Entonces, cuando uno va a la voz, lo que hace es desnudarse, quitarse este personaje, volver otra vez al origen. Por eso digo que es un viaje a la inversa de cómo uno se ha construido. Por eso digo que hay una etapa en que hago tirar un edificio. Y cuando veo que la persona vuelve a estar en su vientre, desde ahí vuelvo a reconstruir esa verticalidad en la persona. Cuando has hablado del personaje social, Sí. ¿esto viene del mundo de la actuación? Hablando de personajes. Podemos hablar de personajes, podemos hablar de persona. Persona quiere decir máscara.
El personaje es la máscara de la máscara. Y yo lo que trato de ir es a buscar la voz que está detrás de la máscara. Yo la llamo la voz del ser. Y aparece cuando uno va más allá de esta máscara. Entonces yo tomo la voz como un testimonio de eso. De si la persona está bajo la prisión del personaje o no. La voz como testimonio. Es importante, en mi trabajo siempre está el sonido como testimonio. Y yo tengo una gran suerte en eso. Que mientras trabajo con la persona, a cada pocos segundos tengo un testimonio vocal que me informa más allá de lo que me pueda contar la persona de lo que está sucediendo dentro. Y el sonido no es intelectual. Entonces es un buen testimonio. Y una vez haces el trabajo con las personas, ¿ellos notan sus cambios de voz? Sí. ¿Cómo lo viven esto? La mayoría siempre dice lo mismo. La mayoría dice quién está hablando dentro. Por eso me remito al principio de la conversación, ¿no? Del silencio. ¿No? Cuando uno entra en silencio, va a visitar al ser. Y es ese el que está hablando dentro. Por eso digo dejar venir, porque no se trata de hacer, se trata de dejarle hacer al otro o a la otra, dependiendo, ¿no? Es muy habitual, es muy frecuente que no nos guste oírnos nuestra propia voz. Sí, es muy horrible. Muy típico. Típico voz grabada, por ejemplo. Con esta nueva voz que surge, Sí. ¿también sucede eso, que no nos gusta? Aquí, a ver si te puedo contestar. Ese fenómeno del que tú hablas es porque nosotros cuando hablamos estamos en nuestro oído interno. Entonces, claro, no podemos poner nuestro oído externo cuando nosotros estamos hablando. Entonces, claro, cuando uno se graba al principio, su voz le resulta horrorosa, pero yo no creo que es porque realmente le resulte horrorosa. Es porque nunca se ha podido escuchar desde fuera, entonces acostumbrarse lleva un tiempo. Entonces yo he tenido como las dos experiencias. Yo canto, entonces me suelo grabar. Y al principio no me gustaba la voz. Y a medida que me acostumbro a escucharme, cada vez voy quitando más ese prejuicio. Y paralelamente, como hay una mejora, creo yo que también te gusta. Ahora yo cuando me escucho me gusta. Pero al principio era horrible, no lo admitía, no lo quería aceptar. Y más allá de la voz, ¿hay cambios? ¿Hay algún otro tipo de cambio? Sí, puede haberlos. Yo creo que la voz es un testimonio de si estás libre, si eres libre. Entonces, claro, cuando tú tienes la experiencia de esa libertad, el impacto en la psique es fuerte, en el sentido de ¿qué me pasa en la vida para no estar aquí? Y quien quiera puede hacer ese viaje. Hay mucha gente que no. Que tiene la experiencia y lo deja como algo anecdótico. Pero hay gente que le choca. Entonces, en mí pasó que empecé a cuestionarme. Porque rara vez en mi vida estaba en ese sitio libre. Entonces creo yo que ahí la voz puede ser una buena herramienta de crecimiento personal. Porque es un testimonio muy bueno. Los cursos que das duran un fin de semana. Sí, suelen ser 3 días. Entonces, ¿cuándo una persona sabe que el trabajo ya está hecho? Que ya hemos encontrado esa voz. Bueno, yo cada vez que trabajo encuentro mi voz y muchas veces durante el día la pierdo.
Entonces, yo antes tenía, como creo yo que viene de este carácter o de esta neura hipervoluntaria, lo que yo quería era tener eso siempre. Entonces, claro, eso me convirtió en una persona rígida. Yo ahí buscando libertad y de golpe un trabajo que me la estaba dando, le pongo demasiada voluntad durante todo el día. Y eso trae una rigidez. Entonces ahora lo veo de otra forma. Veo que cuando uno trabaja, trabaja y luego uno se olvida. Se olvida entre comillas. Y creo yo que el trabajo va cada vez haciendo cambios en uno. Pero ya no es de esos cambios desde una voluntad de querer transformarse, no. Son cambios que ocurren. Después de cada sesión queda siempre un pozo. Y ese pozo continúa trabajando. Sí, es algo más así. Yo lo vivo. El momento en que yo me hago una sesión a mí es para volver a mi casa y luego salgo de fiesta otra vez. Y cuando las personas vienen al curso, luego se van, ¿les das alguna pauta, alguna recomendación para que puedan seguir? Bueno, depende en qué parte del proceso esté la persona. Si veo que la persona puede empezar a trabajar sola, la empujo a hacerlo. Normalmente en un primer curso no suelo dar ningún trabajo. Solo le digo a la persona que tome conciencia de su respiración, porque normalmente no la usa. Esto le digo a todo el mundo. Y luego, pues, si ya viene alguien un segundo curso, un tercero, ya voy dando pequeños ejercicios. Sí, así lo voy haciendo. También tengo que decirte, yo estuve 7 años con mi maestro, con Serge Wilfar. Y viví muchas cosas, viví muy buenas experiencias también malas. Porque lo que hace un buen maestro como él es ponerte delante de un muro. Entonces, claro, cuando te has dado 1000 veces empieza a doler. Creo que es parte del proceso. Lo que pasa es que yo he encontrado mi voz, he encontrado mi forma cuando yo me separé del maestro. Él me dejó buenas experiencias que yo tuve que después ir a buscar solo. Él me dio unas herramientas para poder hacerlo. Y es ahí donde yo creo en esa autonomía de poder hacerlo solo, donde llega una seguridad completa en lo que estás haciendo. ¿Es en ese momento cuando sabes que has encontrado tu auténtica voz? Creo que ir a buscar la auténtica voz es un camino infinito. La perfección no existe, al menos en este plano, en otros sí. Pero tomar ese camino es lo que a mí me gusta. Ese camino hacia ese perfeccionamiento. Y cuidado con el perfeccionamiento porque ahí puede venir esa voluntad egoica. Cuando hablo de perfeccionamiento es de que cada vez haya una voluntad más justa en la vida. Y eso es para toda tu vida, creo yo. Si algún día llego, Raimón, te diré, oye, no, cambia eso, que hay un momento en que se llega. No te puedo decir eso. A veces has usado frases como en tus cursos, como mejor liberar el aire que liberar la voz. Sí. Porque la voz es muy apetitosa para el ego. El aire no lo es tanto. Cuando yo hablo de mecánica, hablo de mecánica respiratoria principalmente. Creo que si uno aprende a mover el aire, aprende a cantar. Cuando ponemos la voluntad y la atención en liberar la voz, salimos del sistema respiratorio. Y de lo que se trata es de estar cada vez más en la conciencia respiratoria. Entonces ahora hablo de liberar el aire, aunque para liberar el aire primero tiene que entrar bien. Entonces ahí el ego no se engancha tanto.
y la persona puede coger más distancia. Sí, ayuda a coger más distancia. La idea de solo trabajar con el aire, pasar de la voz. La voz es solo una consecuencia. También me gusta mucho una frase que dices que si das la voz sin miedo, sales al mundo sin miedo. Sí, bueno, la puedo... Hace un rato tuve una llamada de una alumna y me dijo, el trabajo que hicimos el último día me ha dejado en una sensación de vulnerabilidad. Yo la experiencia que tengo en mí y en verlo en los otros es que cuando uno se deja estar en ese lugar vulnerable, que no es un lugar de no miedo, es un lugar de tengo miedo, pero estoy aquí, voy. Yo creo que sin estar en esa vulnerabilidad no se puede liberar de forma justa la voz. Y eso hay que saber leerlo entre líneas, porque no significa que haya que estar emocionado. Ese punto de vulnerabilidad es un sitio muy sutil. Pero creo que si uno no está ahí, no se puede expresar de forma auténtica. Entonces, claro, tú me haces la pregunta, ¿no? Me dices, yo la cogería de otra forma esa frase. Porque las tensiones siempre vienen de un emocional. Yo separo entre emocional y emoción. El emocional para mí es la cárcel mental donde está la emoción atrapada. Entonces, si queremos liberarnos de esa cárcel, hay que aceptar lo vulnerable. Y es en lo vulnerable donde el otro o la otra viene. Antes has mencionado que cuando dejaste tu maestro, por fin encontraste, digamos, tu propio camino también, más allá. Sí. Yo cuando vi este trabajo por primera vez dije, yo voy a hacer esto. Después hubo toda una experiencia, pero siempre tuve claro, desde el primer día que vi el trabajo, que iba a hacer eso. ¿Y fue entonces cuando encontraste tu auténtica voz? Yo he empezado a encontrar mi forma y mi autenticidad cuando me separé del maestro. Ahí empezó mi viaje de autonomía. Y después siempre he tenido gente, conozco un gran profesor de canto que se llama Daniel Muñoz, que me ayudó muchísimo también en esta autonomía. Siempre trabajando con gente o con gente que se dedica no solo a la voz, sino a aspectos solo físicos, solo corporales, siempre he cogido de otros lugares. Somos mamíferos, necesitamos la ayuda, siempre. A pesar de que haya autonomía, siempre va bien contar con la ayuda de los demás. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia de encontrar tu auténtica voz? ¿Fue un momento puntual o se fue construyendo? Fue decir, vale, es por aquí. Ver el camino claro, yo solo. Y cuando vi ese camino claro, mi conciencia se quedó súper tranquila. Con todo lo que sabes ahora, después de todo el camino que has hecho, tu recorrido, ¿qué le diría el John de ahora al John que comenzó años A? Yo le diría, déjate en paz. Y ya hablando más de tu trabajo, ¿qué es lo que más te satisface de lo que haces? Lo que más me satisface es poner a las personas en su aliento. Esto lo decía mucho mi maestro y yo lo repito. Uno viene a la vida y lo primero que hace es inspirar. Y en esa primera inspiración viene el primer aliento. Y cuando uno se va, uno deja su último aliento.
¿por qué no estar en contacto con eso? ¿Qué es lo que nos da la vida? Para mí el aliento es una inteligencia. Y el hecho de poder poner a las personas en esa otra inteligencia es lo que más me satisface. Y cantar me da mucho placer. ¿Te gustaría comentar algo más? ¿Alguna cosa que no te haya preguntado? ¿Algo que quieras? ¿Algún mensaje inspirador para la gente que esté viendo esta entrevista o tus alumnos? Sí, yo creo que hay algo. Y creo que va con esta última pregunta que me has hecho. Con lo que uno tiene dentro puede gozar muchísimo. El placer está ahí. No hace falta tanto consumo. No hace falta moverse tanto. No hace falta hablar tanto. Pues con esto último que me has dicho, yo te iba a preguntar ¿qué es para ti la comunicación? Para mí la comunicación es cuando uno o una decide estar en su aliento, desde ahí decir lo que quiere decir y como consecuencia hacer respirar mejor a los otros. Eso es la comunicación empática guiada a través del aliento. Vaya. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Me ha encantado, sí. Sí, sí. Pues, Jon, hasta aquí nuestra entrevista. Muchas gracias por habernos Muchísimas gracias recibido, a vosotros, de verdad. por haber compartido todo esto. Y nada, nos vemos próximamente en el siguiente curso que tengamos. Sí. Muchas gracias. Moltes mercès. Bueno, ¿qué? ¿Vas a comer algo? Ostras, hemos visto un japonés aquí abajo. Hostia, yo tengo un hambre ahora, tío. Que buenísimo. ¿Sí?